mi cartera, voy a un rato afuera. Buenas noches, correligionarios. El día de hoy, dentro de este ciclo de conferencias que hemos tenido sobre anticorrupción, vamos a tocar el tema de la prevención del delito en la contratación municipal. Tema importante, sumado a lo que hemos tratado las 2 semanas pasadas sobre la ética en las campañas electorales y la ética en la gestión municipal, va a servir de fundamento para que uno pueda exponer en una campaña una actitud clara de cómo se debe tratar a la corrupción, cómo se debe combatir, cómo se debe enfrentar y cómo se debe prevenir. Ya habíamos escuchado en la primera conferencia de que la corrupción es algo que está en la historia de la humanidad desde un inicio y que es una cuestión que va a subsistir con la humanidad, y que pretender decir de que vamos a encontrar una municipalidad sin corrupción o que vamos a limpiar la municipalidad de la corrupción no es cosa de un día. Es una política que uno tiene que tener permanente, una política de anticorrupción. Y veíamos en la segunda conferencia de que mucho tiene que ver para que aparezca la corrupción o para que incremente sus daños, la personalidad de la autoridad del líder. Un líder excesivamente ególatra, ¿no es cierto?, que fácilmente seducido por el halago termina generando un entorno que no le permite ver cómo se van generando estos grupos que terminan usando la influencia, la relación para medrar y generar sus propios negocios ilícitos. El día de hoy vamos a tocar un tema mucho más específico, que es la legislación que existe de la forma como la municipalidad debe seleccionar sus proveedores para adquirir bienes y servicios, y cómo evitar que en esa actitud se produzca pues el aprovechamiento de alguien para hacer sobrevaloraciones o para ver que los productos no revistan la calidad necesaria para garantizar una adecuada satisfacción de las necesidades colectivas y por tanto afectar el patrimonio de los vecinos, que son quienes finalmente con sus tributos sustentan pues el erario del municipio. Dejo con ustedes aquí a nuestro director ejecutivo, Carlos Valenzuela, para que haga la presentación del expositor del día de hoy. Sí, buenas noches, correligionarios. Siguiendo con el ciclo de conferencias en este seminario anticorrupción, es muy grato presentar a un correligionario nuestro, especialista en este tema, contratación de las instituciones del Estado. Ahora todos podemos apreciar en estos tiempos el gasto público está, como se dice, en el ojo de la tormenta. Creo que va a ser muy provechoso escucharlo. Él es abogado de profesión, tiene una maestría en democracia y buen gobierno por la Universidad de Salamanca, España, con investigación en redes de políticas públicas. Es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, consultor independiente en contrataciones del Estado y gestión pública, ponente en conferencias, seminarios y talleres sobre la normativa de contrataciones públicas y gestión administrativa. Siguiendo con la política que ha tenido este Consejo de Plan de Gobierno, repito, pues es muy grato presentar a una persona de casa para tratar este importante tema y demostrarnos nosotros mismos que tenemos cuadros políticos y cuadros académicos para poder representar bien al partido en las gestiones de gobierno. Sin mayores preámbulos, le cedo la palabra acá a nuestro compañero. Bueno, de todo, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un grato honor estar delante de ustedes, correligionarios, igual que yo. No soy muy antiguo en el partido, recién me he inscrito el año pasado, también por los valores democráticos, de libertad, de defensa de los derechos y sobre todo con una política de corrupción, que son los temas que hemos estado viniendo hablando en esta semana, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Y acá presentamos este tema, que es un tema bastante rígido cuando se trata de corrupción. Cuando se trata de corrupción, principalmente hablamos de
funcionarios que han sentido su conciencia para favorecer a alguien en una licitación. Principalmente está por el tema de la licitación y acá vamos a explicar ciertos detalles que es importante recalcar. El objetivo de esta charla no es en estricto como una charla común y corriente sobre temas de contrataciones, donde vamos a explicar todo el procedimiento de contratación, ¿no? Sino sobre algunos aspectos relevantes. Iremos tocando los puntos necesarios como para decir dónde existe corrupción y dónde podrían existir maneras de cómo combatirla. Al final de la charla vamos a poder identificar cómo es que sucede en las contrataciones públicas situaciones que dejan abierta la posibilidad de la corrupción y dónde estaría la alternativa o la prevención que tenga una autoridad municipal como para prevenir estos casos. Empezamos diciendo que todos realizamos una contratación. Desde que uno se despierta hasta que va a dormir, realizas una contratación. Desde que te despiertas, ves la luz, eso responde a un contrato de suministro de energía eléctrica. ¿Quieres venir aquí? Tomas un bus o tomas un taxi y estás realizando un contrato de transporte, ¿no? Realizamos contratos constantemente, pero esos contratos los realizamos siempre siguiendo un cierto esquema. ¿A qué responde básicamente una contratación? ¿Por qué contratamos? Principalmente porque existen circunstancias que nos obligan a realizar ese tipo de contrataciones. Por ejemplo, una necesidad. Contratamos porque tenemos una necesidad. En los ejemplos, la necesidad de contar con suministro eléctrico, la necesidad de transportarnos a un lugar. ¿Es suficiente la necesidad? No, existen otros elementos. Criterios técnicos. Si es que estoy apurado y sé que de repente el bus no me va a traer en los 15 minutos que necesito, voy a tomar el metropolitano. Ese es un criterio técnico de elección, de una opción a otra. ¿Son los dos únicos elementos? No, existen otros más. Criterios económicos. Si me alcanza para un taxi, podría pagar un taxi, de repente, ¿no? Ese es un criterio económico también que uno puede más o menos ir pensando cuando realiza sus contrataciones de forma paulatina. Los municipios también contratan, pero hay una gran diferencia entre una contratación municipal a una contratación que realiza una persona. Aunque los esquemas son iguales, existe una necesidad, existen criterios técnicos para definir una compra y criterios económicos sobre el valor. La contratación que realizan las municipalidades también tiene un detalle peculiar. Todas las contrataciones que realiza una municipalidad son revisables. Y no son revisables a un mes, 2 meses, 3 meses. Son revisables a veces a 1 año, a 2 años, a 3 años. Por lo tanto, cada decisión que toma un alcalde o un gobierno local es importante de que sea de lo más pensada y de lo más sustentada posible, porque finalmente de acá a 2 años, cuando llega la auditoría, es probable que no se acuerden qué situación fue la que motivó tomar una decisión en uno u otro nivel. Otro detalle también para las contrataciones en los municipios es que tiene que sujetarse a un marco normativo. Todos conocemos que existe una ley de contrataciones, un reglamento, existen directivas, existe el OCE, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, la Contraloría también, que está verificando, supervisando todas las contrataciones que realizan todas las entidades públicas, incluyendo los municipios. Pero, ¿qué tan efectivo puede ser esto? En la norma de contrataciones, en todas las normas que se han ido dictando, ¿son suficientes para poder frenar o por lo menos combatir la corrupción? Eso es algo que iremos desarrollando, porque como vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas, existen muchos vacíos que justamente permiten la corrupción, o muchas situaciones que dejan a libre albedrío a los funcionarios sin que tengan un criterio técnico para poder decidir entre una propuesta o la otra. ¿Cuál es el sentido de la regulación en sí? ¿Por qué se regula? ¿Por qué el Estado insiste tanto en tener una suerte de regulación sobre este aspecto? Yo lo he separado en 2 columnas, en dos vertientes que podemos identificar según el criterio nuestro. Esta es una fórmula, digamos, general para poder nosotros decir por qué necesitamos una regulación en el Estado, ¿no? ¿Por qué para el privado o para el común de nosotros podemos realizar contrataciones de forma rápida y por qué para las entidades hay todo un procedimiento? ¿De dónde viene esto? Si, por ejemplo, hacemos la dicotomía entre el beneficiario y el presupuesto, ¿de quién es? Si vamos a utilizar recursos propios, si vas a gastar tu propio dinero
a importar el precio? Sí, ¿verdad? Va a importar el precio, porque tú lo vas a pagar con tus recursos. Dame la técnica ahí, por favor. Va a importar el precio. ¿Va a importar la calidad? Por supuesto, porque es para uno mismo, ¿verdad? Entonces va a importar la calidad. Ahora, cambia la situación si decimos, vas a gastar tus propios recursos, tu dinero, pero para el beneficio de un tercero. Y no estoy hablando de un regalo para tu hijo, para el hermano, para el papá, no, un tercero que ni siquiera uno conoce, ¿no? Si vas a gastar tu propio dinero para un tercero, ¿importa el precio? Por supuesto, porque el precio lo vamos a pagar nosotros. ¿Importa la calidad? Relativamente, quizás no, porque no lo vamos a usar nosotros, ¿verdad? Lo vamos a usar otro. ¿Importa la calidad? Ahora, cambia la situación si decimos, vamos a gastar los recursos de un tercero, así como Nadine Heredia que gastaba con la tarjeta de crédito, ¿no? El dinero de otra persona, ¿no? Si vamos a gastar el dinero de otra persona para nuestro beneficio personal, ¿importa el precio? No, porque puedes pagar carísimo, ¿verdad? ¿Importa el precio? No importa el precio. ¿Importa la calidad? Efectivamente. Importa la calidad porque va a ser para el beneficio personal, ¿no? Ahora, pongamos la situación más extrema. Vas a gastar con tu propio dinero, con recursos de un tercero, plata de otra persona, para el beneficio de un tercero, para el beneficio de otra persona que ni siquiera conoces. ¿Importa el precio? No, no importa el precio. ¿Importa la calidad? Tampoco importa la calidad. En este cuadrante se encuentran las contrataciones del Estado, porque los funcionarios públicos gastan el dinero, un recurso que no son de ellos, para un beneficio que no son de ellos, es para un tercero, que es la ciudadanía, ¿verdad? En ese sentido, es necesario que existan ciertas normativas o ciertos alcances de parámetros de decisión de los funcionarios públicos, porque si no, como Estado, vamos a pagar un precio totalmente alto y con una calidad totalmente baja, porque el funcionario no le va a importar gastar el dinero de otro para el beneficio de otro. La ley de contrataciones del Estado ha sido modificada varias veces. Ha sido modificada también en función de los gobiernos de turno. Incluso antes se llamaba Consulcode y en la época del segundo gobierno de Ana se cambió a OCE, Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado. Las funciones vienen a ser exactamente las mismas. Se cambian siempre, pensando yo, desde mi punto de vista, se plantea el tema de un error, porque se buscan ciertos objetivos y se piensa de que con una nueva normativa o con una modificación de la norma se va a frenar la corrupción, y no es así. Mientras una norma se modifique con mayor frecuencia, es más probable de que exista más corrupción, porque apelan al desconocimiento o a las nuevas situaciones. La ley de contrataciones y su reglamento en general tiene 4 objetivos que han sido identificados para esta conferencia. La primera es maximizar el valor del dinero, ¿no? ¿Quién me da más por el dinero? Ese es el primer objetivo que tiene la ley de contrataciones. El segundo es prevenir la corrupción, y ya iremos tocando también más adelante cómo es que se previene la corrupción con la normativa de contratación. El tercero es libre competencia y concurrencia. ¿Por qué? ¿Por qué se exige de que exista una libre competencia y concurrencia? Porque a más competencia me pueden dar mejores condiciones de precio y de calidad. Si solamente se cierra una contratación para que la cumpla una sola persona, esta persona me va a cobrar un precio totalmente alto y la calidad no me va a importar. Acuérdense siempre el cuadrito que vimos anteriormente, porque es un gasto para un tercero igual. Y una contratación eficiente. Ese es también uno de los objetivos que busca la ley de contrataciones, de que los funcionarios puedan tomar decisiones sobre una compra totalmente eficiente. ¿Qué cosas se podría entender con una compra eficiente? ¿Qué entendemos con una compra eficiente? Vamos a ver si de repente aquí hay alguno que vive en San Juan del Lurigancho. Bueno, les cuento un poquito. El alcalde Carlos Burgos, en esa oportunidad, me parece que fue en el 2013, ¿no? Los funcionarios habían decidido comprar un helicóptero para combatir la delincuencia. Se supone que se supone que este helicóptero iba a buscar a los delincuentes vía aérea. Iba a patrullar todo el distrito y empezar a verificar cuáles son los puntos más álgidos de inseguridad
seguridad para poderlos atacar, ¿no? La idea era buena, ¿verdad? Combatir la delincuencia ya no con patrulleros, sino con un helicóptero. Perfecto. Pero hagamos una reseña de ese momento. Compraron el helicóptero y, como se ve en la imagen, se inauguró con un montón de gente en una cancha de fulbito, ¿no? Trajeron, creo que a Magali Medina para que inaugure, para que sea la madrina del helicóptero. Llegó el helicóptero, ¿no? Todo el mundo aplaudió, salió el alcalde diciendo que ya con eso se va a combatir la delincuencia, y perfecto. Ese día quedó el helicóptero en la municipalidad. Al día siguiente, ¿qué pasó? Ese helicóptero no funcionaba. ¿Por qué? O no lo operaba, mejor dicho. ¿Por qué no operaba el helicóptero? ¿Tienen más o menos una idea? Yo creo que sí. Porque habían pensado solamente en comprar el helicóptero, pero no habían pensado en qué tipo de combustible iba a usar. Y no tenía combustible. Y eso no lo puede maniobrar cualquier persona. Tampoco tenían piloto, ¿no? Tampoco tenían un helipuerto, porque eso no puede ser una cancha de fulbito, ¿no? Y tenían la serie de mantenimientos que no podían hacer el helicóptero, y por eso no salía. Pasó un mes y no lo usaban. Pasó 2, 3, 4, 6 meses y no usaron el helicóptero. Los vecinos empezaron a reclamar diciendo: ¿por qué no sale el helicóptero si se supone que ya está inaugurado, que ya lo hemos traído y funciona? Y era por esos detalles, ¿no? Y al alcalde no se le ocurrió mejor idea, ¿no? Ahí sí yo pienso que no es una idea totalmente ingenua, sino también por un tema de corrupción, desde mi punto de vista, que hacer un convenio. Para hacer uso de ese helicóptero, hizo un convenio con la misma empresa que le vendió el helicóptero. ¿En qué consistía ese convenio? De que esta empresa iba a hacer uso del helicóptero, ¿no? Para que no se malogren las piezas, iba a hacer uso a su libre albedrío, y bueno, así el helicóptero iba a estar volando por las zonas que la empresa diga, y no exactamente para la finalidad con la que se compró, ¿no? O sea, le hizo un acuerdo, un convenio de uso, del cual iba a hacer uso la empresa que le proveyó este helicóptero a la municipalidad. Y el helicóptero seguía volando, pero para fines que la propia empresa, ¿no?, había pensado. Y ese helicóptero nunca daba vueltas por San Juan de Lurigancho. Se iba por la playa, se iba por Cusana, con propaganda, ¿no? Porque la empresa esa que le habían cedido el uso era la misma empresa que había vendido el helicóptero a la municipalidad. Esta empresa se llamaba Enviadar, y era la que usaba el helicóptero, y la municipalidad nunca lo usó. Tiempo después, cuando ya se descubre todo ese tema y se destapa el escándalo, ese convenio se anula y recién pasa a posesión de la municipalidad. Y ahí recién empiezan a comprar el combustible, un piloto y lo que se necesita para maniobrar un helicóptero así. Si nosotros vemos desde esta perspectiva, estamos hablando de una compra eficiente, una contratación eficiente. Por supuesto que no. Una contratación eficiente, y eso debemos tenerlo muy, muy claro, sobre todo las personas que van a ser los líderes de un gobierno local, ¿no? Una contratación eficiente no solamente se agota en que todo el procedimiento de la compra de un equipo se haya hecho bien, ¿no? Implica toda una serie de acciones que determinen finalmente la función para la cual se está adquiriendo o contratando. Si en este caso era la seguridad, obviamente que este helicóptero ha tenido que contar con todos los elementos que implican el tema de seguridad, ¿no?, para el funcionamiento de este helicóptero. El lugar, el helipuerto, el combustible, el piloto, son cosas básicas, ¿no? De repente la licitación pública con la que contrataron este helicóptero estuvo en los plazos, estuvo dentro de la ley, pero no hay que mirar solamente el proceso de compra, sino hay que mirar todo en su conjunto. Es decir, todas las condiciones que va a necesitar, todos los requerimientos que va a necesitar la municipalidad en este caso, para poder maniobrar un helicóptero así y para poder desarrollar su función, que es la de combatir la delincuencia. ¿Tenemos una consulta? ¿Al final consulta? Sí. Bueno, ese es un ejemplo de compra que no resulta eficiente, ¿no? Hay que ver siempre el aspecto por el cual vamos a atacar. Si vamos a atacar la delincuencia y vamos a hacer una compra tan importante como esta y de un impacto tan sensible, es necesario verificar todas las aristas de la contratación, no solamente el proceso de la contratación en este caso del vehículo. ¿Qué se necesita para contratar con el Estado? ¿Cualquiera puede contratar con el Estado? No cualquiera puede contratar con el Estado. Se necesitan varias cosas. Una de las principales es estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.
siempre y cuando la contratación sea por un monto mayor a una UIT. Desde una UIT para arriba, una persona natural o jurídica necesita contar con el Registro Nacional de Proveedores. Con las normas que ha dictado el gobierno sobre, para combatir un poco todo el formalismo que existía en la administración pública, lo que han hecho es que esta constancia que antes se tenía que renovar anualmente, a partir del 3 de abril, las que estaban vigentes hasta el 3 de abril, tienen una vigencia indeterminada. O sea, ya no tienen que estar un año tras año renovando, sino la renovación es ya perenne. No solamente se necesita el Registro Nacional de Proveedores, que está dividido en bienes, servicios, consultoría de obras y obras, para cada uno de los aspectos de contratación, sino que se necesita también, obviamente, cumplir con los términos de referencia y especificaciones técnicas. Es básico esa condición, sobre todo porque hoy por hoy existe mucha declaración falsa. Los proveedores, por ganar una licitación, presentan declaraciones juradas donde dicen que cumplen con todo. Y a la hora de la verdad, cuando firman el contrato y van a entregar el producto, no cumplen con el producto, ¿no? O lo que hacen es ganar una licitación y buscar a alguien para que lo haga. Y al final el proveedor es el que hace la tercerización, por decirlo así, y bueno, gana una comisión, ¿no? Y eso, ¿en qué resulta? De que la entidad paga más, porque está pagando el precio de costo del producto o del servicio, más la comisión que está entrando en la licitación. Y un tema principal es que no se encuentre impedido para contratar con el Estado. Existe un registro del OCE que se llama Registro de Inhabilitados, ¿no? Y te dan una constancia de no estar inhabilitados para contratar con el Estado. Pero este impedimento, aunque son muy similares, una cosa es el impedimento y otra cosa es la inhabilitación. ¿En qué se basa cada una de estas cosas? Impedimento es una lista larga. Es una lista larga de muchas condiciones que te impiden, valga la redundancia, en contratar con el Estado. Por ejemplo, que seas el presidente de la República, ¿no? Que seas un ministro en el sector, que seas un alcalde, así, ¿no? Una de esas causales que te impide contratar con el Estado es la inhabilitación. ¿Qué es la inhabilitación? Es cuando el Tribunal de Contrataciones abre un proceso sancionador por algún documento falso que se ha presentado y te sanciona por 2, 3, 4, 6 meses para que no contrates. La inhabilitación es una de las causales de impedimento. La inhabilitación sí tiene un registro. Hay un registro de inhabilitados que han sido sancionados por el tribunal. Pero de impedimentos, de toda la lista larga, no hay. No existe. No hay un registro de eso. Solamente sabemos algunos nombres de los congresistas, sabemos los nombres del presidente, obviamente, del vicepresidente, de los ministros, de las autoridades máximas, y pero no de sus hermanos, por ejemplo, o no de sus papás, que también arrastran el impedimento para contratar con el Estado. Entonces, ¿y cómo es que la entidad en una licitación verifica si es que una persona está impedida o no? Por la declaración jurada, nada más. O sea, un proveedor presenta una declaración jurada donde dice: yo no estoy declaro bajo juramento que no soy impedido para contratar con el Estado, ¿no? Y por la presunción de veracidad, la entidad tendría que creer. Hay medidas como combatir eso y la vamos viendo más adelante también. ¿Se acuerdan de ese señor? Julio Gagó. Julio Gagó, así es. Todos saben de que él tiene una empresa grande de alquiler, venta de maquinarias para fotocopias, ¿verdad? Él fue congresista, ¿no? Fue congresista, y en la época que era congresista él no podía contratar con el Estado. De hecho, que no puede, después de haber dejado el cargo, 12 meses después tampoco. Como es congresista, no tiene un ámbito de acción, se supone que ese ámbito es nacional, ¿verdad? O sea, no podía él, ni su empresa, donde él era socio mayoritario, participar en ninguna licitación, estaba impedido. Pero, también no creo en las coincidencias, participa una empresa que es de su cuñado. Una empresa de su cuñado que se llama Copidepo. Copidepo había contratado con el Estado y tenía contratos millonarios con muchas entidades públicas. Y como no existe un registro de impedimentos, nadie se dio cuenta. En las entidades públicas firmaban los contratos y él era, el cuñado de él era socio mayoritario, pero no hay un listado de cuñados, no existe. Entonces la entidad se vio vulnerada solamente por la declaración jurada de que este señor
La empresa Copidepo dijo que no estaba impedida para contratar con el Estado. Y bueno, contrató hasta que en alguna entidad se dieron cuenta de que el representante de esta empresa, Copidepo, era el cuñado del Pedro Cabo. Se armó todo un escándalo a nivel político y a nivel administrativo. A nivel político, bueno, ya todos conocemos lo que pasó con el señor. Pero a nivel administrativo, a nivel legal, los contratos que firmó Copidepo son nulos. El tema de la nulidad de un contrato implica de que el contrato, una vez anulado, ya no existen obligaciones para la entidad de pagar los servicios que ya se hayan realizado, por ejemplo. Aparte de la denuncia ante el tribunal y ante la fiscalía por falsedad, porque estaba diciendo que no estaba impedido cuando realmente sí lo estaba. No hay responsabilidades administrativas y penales. Eso queda así, ¿no? Y bueno, seguramente quiso tener un testaferro para una empresa alterna a la empresa que tenía y no se le ocurrió mejor idea de formar esa empresa Copidepo con el cuñado y también le alcanzaba el impedimento, ¿no? El impedimento es una lista bastante larga, no vamos aquí a desarrollar toda la lista. Hemos seleccionado algunos puntos principales que sí es importante tener en cuenta, ¿no? ¿Quién es el que está impedido? Todos los impedimentos están en el artículo 11 de la ley. Entre otros, bueno, el presidente, vicepresidente, congresistas, vocales de la Corte Suprema, titulares, miembros de órganos colegiados, organismos constitucionales autónomos. Este primer inciso en la está referido básicamente a personas que tienen un ámbito nacional, ¿verdad? Tanto congresistas como presidentes, vicepresidentes tienen un ámbito de acción a nivel nacional. Existe otro inciso que es el D, que es a lo que más debemos tener en cuenta, que incluye durante el ejercicio de su cargo, los jueces, la Corte Superior de Justicia, los alcaldes y regidores, ¿no? Y en el ámbito de su competencia territorial, hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. O sea, un alcalde no puede contratar de forma directa con la misma municipalidad donde está el cargo, obviamente. ¿Puede contratar con otra municipalidad? Sí. Por esto. Competencia territorial. En el ámbito de su competencia territorial no puede contratar. Quiere decir que en el ámbito de competencia territorial de otra municipalidad sí podría. No, ese impedimento se bota ahí. Y es hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. O sea, dejó el cargo 12 meses posteriores, tampoco puede contratar. No puede contratar de forma directa. No. Ahora, ¿se agotan el alcalde y los regidores? No. Existe un ámbito mayor tanto de la persona, del alcalde, como de las empresas que pueda formar el alcalde, ¿no? Porque claro, pueden decir, forma una empresa y puede decir, no, contrató la empresa, no contraté yo, es una persona jurídica, es una persona natural, pero a esa empresa también le alcanza el impedimento, así como a los familiares. ¿A qué familiares? Perdón, antes de los familiares vamos a hablar de que no solamente a los alcaldes y regidores, sino también a algunos funcionarios dentro de la municipalidad que tengan algún poder de decisión o que tengan injerencia en la contratación, ¿no? O información privilegiada, ¿no? Tengamos una municipalidad, la municipalidad de Lima, ¿no? La municipalidad de Lima. De pronto hay una licitación para la compra de maquinaria pesada para el tema de mantenimiento de carretera. Hay un área que se encarga de toda la infraestructura de obras, ¿no? Hay otra área de logística, hay un área de administración, ¿no? Cuando hay una contratación dentro de la municipalidad, son esas áreas las que intervienen, ¿no? El área de maquinaria, que es la que hace el requerimiento, el área de logística, que procesa la contratación, y bueno, la alcaldía y los funcionarios que finalmente firman los contratos. Pero si existe un área de mantenimiento, no sé, el barrio de calles, ¿no? Tiene y que ni siquiera sea un jefe, sino que sea un trabajador de esa área. ¿Tiene injerencia en la contratación? No tiene injerencia. ¿Podría contratar con el Estado a esta persona? Aquí, en esta parte, básicamente, se restringe el impedimento para las personas que tengan algún poder de decisión dentro de la misma municipalidad. Esta de acá, este impedimento, es un impedimento que ha tenido una modificación con la norma del año pasado. Esta modificación apunta principalmente a la figura del alcalde con el entorno familiar.
con el entorno familiar para que estén impedidos de contratar con la misma municipalidad. Como podemos ver ahí, con la norma actual, el impedimento está en segundo grado de consanguinidad y afinidad. Antes no era así. Antes era cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ¿no? Entonces, si es cuarto grado de consanguinidad, inclusive abarcaba hasta los primos sobrinos. Pero hasta segundo grado de consanguinidad no, es solamente hermanos, ¿no? Han recortado ahí el impedimento a los hermanos. Y afinidad, bueno, sabemos que es por un vínculo matrimonial, obviamente. Y tenemos justamente el ejemplo. También la conocen, ¿no? Cecilia Chacón. Su hermano tiene una empresa, bueno, no es que tenga una empresa, él era el representante de esta empresa, Mexa, ¿no? Y había ganado varias licitaciones en el gobierno regional de Ucayali y en varias municipalidades también. Este señor no era socio de esta empresa, solo era representante. Pero el impedimento alcanza no solamente al socio, al accionista, sino también al representante, al apoderado, al miembro del directorio, ¿no? A todo un ámbito de decisión de la empresa, como para poder frenar algún tipo de figura en la que él pueda influenciar su cercanía con la congresista con la decisión que tome la entidad de contratar, ¿no? Es lo que busca la normativa en este impedimento. Y bueno, igual, a nivel político se vio un tema diferenciado donde decía que no sabía, que fue un error, ¿no? Siempre que los fujimoristas cometen un delito dicen que es un error, ¿no? Que fue un error que él haya firmado el contrato. No es un error, aquí es posible que haya habido tráfico de influencias. Por eso es que él era el representante de estas empresas, justamente con la Miguel Chacón, y quién sabe, en la interna presentarse como el hermano de la congresista, ¿no? para que tenga cierto favorecimiento. Aquí vemos básicamente el segundo grado de consanguinidad, solamente para el repaso, ¿no? Esta es una pareja, un matrimonio. Si tomamos referencia al señor de aquí, él en referencia a sus padres, hay un grado. Y sus padres tuvieron un hijo, que es el hermano de acá, que la figura está viendo plata. Entonces, hay un grado acá y otro grado acá. Dos grados de afinidad, de consanguinidad, ¿no? Al padre y al abuelo, ¿no? Hay también dos grados, uno acá y otro acá, ¿no? Ellos tuvieron una hija, de aquí hay un grado de consanguinidad, ¿no? Y en relación de él con la familia de la esposa, existe grado de afinidad en primer grado, que son a los suegros, y en segundo grado a los cuñados. ¿Se acuerdan el caso de Copidepo, de Julio Gagó? En este caso, Julio Gagó, si fuera el de la figura, la empresa estaba conformada por el cuñado, o acá el cuñado. Entonces estaba en el segundo grado de consanguinidad. Ese contrato era nulo y había falsedad en la declaración de esta empresa y de él principalmente. El ámbito de impedimento para los alcaldes y funcionarios y todas las personas que hemos ido hablando no se agota tampoco en el ámbito familiar, ¿no? Se extiende a las empresas que puedan formar, ¿no? Porque como habíamos visto, era para no echarle la culpa a una persona jurídica que tiene una personalidad distinta a la persona natural, ¿no? Entonces, la norma también ha señalado de que existe una vinculación de estas personas a las personas jurídicas donde estas personas hayan tenido una participación superior al 30% del capital social. Esta es una modificación también del año pasado. Antes era 5%. Tenía 7% de la empresa, el cuñado de Gabó tenía, por ejemplo, 7% y estaba dentro del impedimento. Con esta norma, del 30% como mínimo ya no hubiera alcanzado el impedimento, por ejemplo. Pero ahora es 30%. Si una persona tiene una participación superior al 30%, ya está dentro del impedimento. Si tiene 10%, no pasa nada. Puede ser el cuñado de Gabó y seguir contratando con el Estado. Bueno, esta previsión incluye también en los demás literales a los integrantes del órgano de administración de la empresa, a los apoderados y representantes legales, ¿no? Como era el caso del hermano de Cecilia Chacón. Es muy fácil es muy fácil tener como ejemplos a los casos del partido de Fujimori, ¿no? No es una coincidencia, me parece. Es muy fácil, donde se agarra una noticia, donde haya participado, siempre hay un tema de corrupción de por medio.
Existe otro caso también. Eso pasó en una municipalidad que era de Mobo. Esta municipalidad está al norte del lago Titicaca, casi entre la frontera entre Bolivia y Perú, ¿no? Y el alcalde era el socio mayoritario de una empresa que se había consorciado con otra empresa para participar en la licitación donde él era el alcalde. Yo casualidad ganó, ¿no? Esta contratación era de 4 millones, ¿no? Y en una obra de mejoramiento de suelo, creo. Y ganó. Obviamente ahí todo el mundo se dio cuenta, ¿no? La prensa también, que es un aspecto importante para denunciar esos casos, también se dio cuenta y bueno, anularon el contrato, ¿no? Está procesado también el alcalde por ese caso. Y así, ¿cuántos casos más habrán también a nivel nacional? Hay muchos. A veces la corrupción es tan grande que ni siquiera se ponen a pensar en cosas normativas o en casos de temas legales. O sea, muchos de ellos tienen una percepción de que la norma es una traba, y tienen una percepción de que la norma es una traba y lo que hacen es tratar de soslayarla de una manera a veces demasiado evidente, ¿no? Estamos en contra, obviamente, de todos los actos de corrupción que existen en situaciones así, porque finalmente hay una vinculación, ¿no? Pero muchas veces es el mismo alcalde a nivel político o el mismo titular de una entidad a nivel político el que puede definir una compra sin que aparezca en un expediente. O sea, el nivel político como el nivel legal están, en estos temas de contrataciones están íntimamente ligados, porque un comité de selección o un área de contrataciones puede hacer todo su trabajo bien, ¿no? Pero por la decisión de un funcionario puede orientar su decisión a un resultado diferente, ¿no? Son situaciones que pasan. Entonces es importante tener en cuenta dónde uno puede pisar para saber dónde denunciar o qué tener en cuenta para poder saber en los casos de corrupción quién es el que está dentro de la responsabilidad penal y quién no. Este inciso también está en el catálogo de impedimentos, que es una novedad que tiene la normativa de contrataciones. En otras palabras, este inciso es con el caso de Odebrecht, principalmente, ¿no? Porque acá impide para contratar con el Estado a las personas naturales que hayan estado condenadas en el país o en el extranjero, ¿no? Y este impedimento también se extiende a las personas jurídicas, que estas personas naturales hayan sido condenadas y formen parte del accionariado, ¿no? También a sus representantes, obviamente, ¿no? Eso es básicamente por el tema de la corrupción tan grande que ha tenido el país, que somos testigos todos, y que finalmente el resultado ha sido un resultado normativo. Pero vamos otra vez a la actividad o a la acción que debe hacer un alcalde en este caso, o a la persona que lo acompaña, ¿no? Porque una empresa viene y presenta una propuesta y presenta una declaración jurada donde dice que no, yo no tengo ningún impedimento, y resulta que está condenado. No existe, digamos, un tema normativo de la ley de contrataciones que obligue a los alcaldes o a las autoridades para que puedan verificar esa acción, al menos no escrito, pero sí como práctica, porque siempre es importante conocer al proveedor que ha ganado la buena prueba o a los que participan. No es una situación menor, no es una situación de que, bueno, es libre de mercado y ya está, no. En una licitación pueden participar empresas en el estudio de mercado y otras tantas en el proceso en sí, presentando su propuesta, ganando la buena prueba. Es importante conocer a esos proveedores. Ganó una buena prueba una empresa y es necesario indagar quiénes son los accionistas. Es necesario hacer esa verificación a nivel institucional. Si esa práctica se puede normar de forma interna, sería lo más adecuado, ¿no? Porque no está escrito en ningún lado de que las autoridades en un gobierno local tengan que hacer esta actividad, pero lo tienen que hacer, es necesario y es muy importante para evitar casos como los que hemos visto. Acá damos un esquema rápido, bastante rápido y fácil, sobre las etapas que compone un procedimiento de selección. Un procedimiento de contratación en sí, en general, tiene la misma estructura. En todas las contrataciones existe la misma estructura. Existe una parte, que son la programación o actos preparatorios. Existe una segunda, que es la fase de selección, y existe una tercera, que es la ejecución contractual. Cada una de estas partes
tiene ciertas actividades que la identifican y son promovidas por algunas personas dentro de la entidad. Por ejemplo, esta parte de programación o actos preparatorios. ¿Qué es lo resaltante de aquí? Aquí es como nace una contratación, como el requerimiento. Así como los ejemplos iniciales que habíamos visto cuando nace una necesidad, el requerimiento es porque existe una necesidad. Pongamos el ejemplo del helicóptero, ¿no? El área de seguridad ciudadana decía, bueno, necesitamos combatir la delincuencia y sí vemos viable la compra de un helicóptero. Necesidad, requerimiento, ¿no? Este requerimiento, esta necesidad, debe tener aspectos técnicos mínimos, ya sea como bien o como servicio, que eso también lo tiene que realizar el área usuaria. El área usuaria, en este caso, en este ejemplo, es el área, por decirlo, de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana de un municipio. Hace el requerimiento de la compra. Estas especificaciones técnicas es, por decirlo de alguna manera, es una catalogación de condiciones mínimas que necesita. Vamos a poner el ejemplo del helicóptero para que sea más práctico que el helicóptero, ¿no? Son condiciones mínimas. Pero estas condiciones mínimas pueden estar vinculadas a una marca o pueden estar vinculadas a un proveedor. Y muchas veces eso no sabemos. O sea, todo se hace de una forma muy mecánica. Sale el requerimiento, pasa el requerimiento de logística y exigen a logística a que haga el estudio de mercado, el segundo paso. O sea, preguntar a los demás proveedores cuál es el precio referencial, ¿no? Para ellos identificar un precio del valor de la contratación. Pero no se dan cuenta que esos aspectos técnicos solamente lo podría cumplir una empresa. Entonces, desde que nace un requerimiento, eventualmente podría estar ya, en términos coloquiales, ya amarrada una contratación, ¿no? Y no nos damos cuenta. Y recién echamos la culpa al comité de selección, pero eso ya ese es un segundo paso, como vamos a ver. Entonces, en el requerimiento, con las condiciones mínimas, con las condiciones técnicas mínimas, es tan importante, ¿no?, como el proceso en sí y el contrato en sí, porque ahí ya, desde el primer momento, puede estar ya gestada la conclusión. Después, hay un segundo elemento, que es el estudio de mercado. Ese estudio de mercado lo realiza el área de logística, ¿no? Es decir, se puede valer de cotizaciones, se puede valer de precios históricos, ¿no?, antiguas contrataciones que haya hecho la municipalidad para determinar un valor de mercado. Eso es lo que se busca, ¿no? Pero también hay otra mala práctica, también en miras de la corrupción. ¿Cuál es esa mala práctica? Está el requerimiento de comprar un celular. Pasa a logística, y logística lo que tiene que hacer es preguntarle a los proveedores de celulares, obviamente, ¿no? ¿A quién le pregunta? A una empresa que se supone es la favorita para ganar. Le pregunta a esa empresa y esa empresa presenta un valor bastante alto. Y para, por decirlo de alguna manera, rellenar el estudio de mercado, le pregunta a otras tres empresas que se encargan básicamente de impresión de folletos o de trabajos de carpintería. Empresas que no tienen absolutamente nada que ver con la contratación, pero las ponen en el estudio de mercado para que digan que hay pluralidad de proveedores, ¿no?, solamente para tratar de cumplir con la norma. Entonces es importante de que ya sea el alcalde o los funcionarios tengan que verificar esta situación, porque en cualquier expediente de contratación puede saltar una empresa que ganó y las empresas que participaron en el estudio de mercado eran empresas que no se dedicaban al rubro. ¿Y eso qué genera? Sobrecostos, ¿no?, el direccionamiento de una compra a un determinado proveedor. Y esas son situaciones que, incluso reclamando, ni siquiera son atendidas. No son atendidas, y eso es lo más raro. Y eso lo vamos a explicar también por qué no son atendidas, ¿no? Entonces, ya vemos la importancia de los requerimientos técnicos mínimos y del estudio de mercado también. Insisto, creo que es importante de que los gobiernos locales, las propias municipalidades, puedan tener un documento normativo interno que prevenga esta situación, ¿no?, en la que obliga a los funcionarios públicos que en el estudio de mercado verifiquen que los proveedores a los que se les pide cotización sean exactamente del rubro de la contratación. Porque si no lo ponen como obligación en ningún lado, pueden solicitar una cotización a una empresa, como el ejemplo, ¿no?, de carpintería, cuando yo quiero comprar celulares, ¿no? Es totalmente ilógico. Es importante que exista una autorregulación. Eso creo que es el mensaje. Bueno, luego del estudio de mercado se determina el valor referencial. En esta instancia, ya prácticamente hemos pasado a puntos muy importantes de direccionamiento de una contratación, ¿no? Y hasta ahí no nos hemos dado cuenta. Luego el valor referencial
referencial y de que contemos con los presupuestos. Creo que las consultas son al final. Al final las consultas. Vamos anotándolas sino para después hacer la consulta. Una vez que ya está el valor referencial, se determina qué tipo de procedimiento se va a llevar a cabo. Existe el concurso público, la licitación pública, la adjudicación simplificada. Existe un marco en el que no existe proceso, es una contratación directa. Este marco es desde 0 hasta 8 UITs. Son contrataciones donde no hay un procedimiento regular. La entidad puede contratarlos de una manera libre, totalmente libre. ¿Cómo hacen las entidades en la práctica? Piden 2 cotizaciones y al precio menor ganan, ¿no? Y eso también se presta para cierta corrupción a nivel interno, ¿no? Porque esas contrataciones hasta 8 ITs no se publican. Las órdenes se publican pero ya después de haberse contratado, pero el procedimiento no. El procedimiento es interno. Entonces, si yo quiero contratar a mi amigo, ¿no? Le digo que él me presente su cotización por un valor, son 8 ITs, son 32.400 soles, no es poca cosa. Yo le puedo decir a mi amigo, por ese servicio cotízame 30.000, ¿no? 30.000, pero tú dile a tu primo que también me cotice por 40.000, cosa que así tú ganas 30.000, más barato que 40, ¿no? Así funciona una contratación menor 8 ITs en las entidades, ¿no? Entonces obviamente esta persona gana con 30.000 soles, cuando en realidad si hacemos un estudio sesudo de este requerimiento, quizás podemos encontrar el mismo servicio a menor precio. Y esos servicios pueden ser bienes también, ¿no? Así que es necesario, igual, en esa instancia también una autorregulación, porque la norma de contrataciones no entra en ese ámbito. La norma de contrataciones solo te dice de que está excluida de la ley. Está excluida de la ley desde 0 hasta 8 ITs. Y te dice de que, o señala mejor dicho, de que están bajo supervisión del OCE aquellas que van desde una UIT hasta 8. Esa supervisión es entre comillas. Entre comillas porque actualmente el OCE no tiene ni siquiera la capacidad técnica, mejor dicho, de cantidad de personas como para hacer fiscalización en los procesos grandes. Entonces mucho menos se va a meter en los procesos que son pequeños. Con la cantidad de procesos que hay a nivel nacional no lo va a hacer, o no lo hace, mejor dicho. En la etapa de selección ya existen bases y recién con la elaboración de las bases existe una comisión, antes se llamaba comité especial, ahora se llama comité de selección, que se encarga de llevar a cabo el proceso. Esta parte de la selección es casi automático. El comité hasta ese momento no es responsable, como hemos visto, del requerimiento, del estudio del mercado, no. Él recibe ya aquí el expediente, y sobre el expediente hace sus bases y lleva a cabo el proceso. Lleva a cabo el proceso y bueno, dentro del proceso hay consultas, hay observaciones, pueden haber apelaciones y todo lo demás. Y el comité de selección lleva a cabo hasta que se elija un proveedor. Se gana la buena pro y luego de eso, con el ganador de la buena pro se firma el contrato. Y con la firma del contrato ya empieza la ejecución contractual. En esta parte de la ejecución contractual también tienen sus bemoles, porque primero contrato con una empresa por un valor de 100.000, pero después, dentro de la ejecución del servicio, resulta que sale una necesidad nueva, entre comillas necesidad nueva, como si no pudo haberse previsto, ¿no? Y esa necesidad nueva da la generación de una adenda. La adenda es un término común que se usa cuando tienen que ponerle más hojas al contrato, de una forma muy rápida. ¿Y cuál es el contenido de esas adendas? Pueden ser prestaciones adicionales. Es decir, yo soy obligado como empresa a pintar todo ese ambiente. Ese es mi entregable, un solo ambiente. Pero de pronto construyo otro ambiente más pequeño, una gaveta. Entonces surge una necesidad nueva dentro de la ejecución del contrato y necesito realizar más prestaciones, ¿no? Dentro de la misma ejecución, porque la finalidad es pintar todo, ¿no? Ese es un adicional. Una reducción de prestaciones es cuando, con el sentido contrario al adicional, básicamente, ¿no? Que de pronto tenía que pintar todas las paredes, de pronto esta pared ya no, porque pusieron un andamio, ¿no? Entonces, se tiene que cortar el contrato hasta cierto nivel, porque ya no son todas las prestaciones las que voy a ejecutar. Tanto el adicional como la reducción implica una adenda, ¿no? Implica una adenda, porque como ya tienes un contrato por el precio total, se te tiene que reducir el monto, ¿no?
Y también hay ampliaciones de plazo. De pronto el proveedor no puede cumplir en el plazo, tiene justificación de por qué no puede cumplir con el plazo y presenta la justificación a la entidad. La entidad está en la potestad de aceptar o no aceptar la ampliación. Si no acepta la ampliación, el proveedor ya entra en mora y la mora se tiene que resarcir la entidad a través de una reducción de pago, ¿no? Si procede la ampliación de plazo, firman una adenda los dos. Entonces, hablar de adenda es un término bastante general, bastante genérico, que el contenido es el adicional, la reducción de prestaciones, las ampliaciones de plazo o las modificaciones dentro del contrato. También son válidas las modificaciones. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en este aspecto es la conformidad, porque las entidades públicas, la conformidad la firma el área usuaria, o sea, el área que hizo el requerimiento. Pero resulta que ganó el compadre, pues, ganó el amigo. Entonces, al momento de hacer la conformidad, va a ser realmente acucioso para hacer una conformidad que esté total, a la altura del servicio que se pidió. No, porque más le va a interesar la comisión. ¿No? Más le va a interesar de que el documento esté firmado antes de decir que el contrato está totalmente conforme, ¿no? Eso sucede y cuando se firma una conformidad, cuando el contrato no está totalmente evidenciado y eso llega a manos de auditoría, los funcionarios por lo general llegan a un proceso penal, ¿no? Porque hay al parecer una confusión, ¿no? Una colusión, donde se ha hecho ganar una buena prueba a un proveedor haciéndolo pasar por agua tibia y el cual no cumplió con todas las actividades para las cuales se había contratado y sin embargo la entidad dijo que sí, ¿no? Es importante también. Y arbitraje, que también hay un punto especial que lo vamos a tocar en la última diapositiva. Ya todos conocemos el OCE y a pesar de que la ley de contrataciones, el reglamento está definido cuáles son sus funciones, qué es lo que tiene que hacer, está escrito, obviamente, ¿no? La contratación de menor 8IT, la atención de denuncias, pronunciamientos, apelación. Pero de la letra a la práctica, ¿cuántas cosas suceden? Muchas. Para empezar, estas contrataciones menores a 8IT, que se supone que tiene la obligación de fiscalizar, ¿se fiscalizan en la actualidad? No se fiscalizan. Eso lo hace cada entidad. Cada entidad realiza su contratación menor a 8IT, se contrata, se paga y acabó. Eso sí, las entidades tienen que publicar las órdenes de compra y de servicio mensualmente en un portal, ¿no? Pero nadie verifica de que las empresas que dieron cotización, ¿no?, eran las empresas del rubro, así como el ejemplo del celular, ¿no? Y eso se queda ahí. Entonces es importante que la autoridad del municipio, ya sabiendo cómo funcionan estas cosas en la práctica, que exista igual una regulación donde se prevenga situaciones de esa naturaleza, ¿no? Otra cosa, la atención de denuncias por transgresiones a la normativa. Cuando un postor o un participante que esté interesado en una licitación ve que la licitación está evidentemente dirigida a un proveedor, a una marca en específico, él tiene toda la potestad de reclamar y tiene todas las herramientas para hacer el reclamo. Dentro del proceso, el reclamo está como observación, o como consulta, o elevación de bases al OCE para que emita un pronunciamiento. Eso lo puede hacer. Pero muchas veces el OCE en el pronunciamiento, imagínense que un proveedor diga, estoy elevando las bases de este proceso al OCE porque hay evidentemente un direccionamiento. No hay pluralidad de proveedores, está dirigido a uno solo. ¿Qué es lo que hace el OCE? El OCE, para sacar su pronunciamiento, le pregunta a la entidad, los proveedores se están quejando de que existe un favorecimiento a una empresa y no hay pluralidad de proveedores. La entidad le responde, eso es mentira, porque yo he pedido cotizaciones a 2 empresas y las 2 me han dicho que sí cumplen. Y él no sé qué dice, ya, ok, no hay direccionamiento. Pero lo que no dice la entidad es de que una cotización es de la empresa que sí se dedica al rubro, ¿no? En el caso de la compra de celulares, una empresa que vende celulares, y la otra cotización es de una empresa de fotocopias. Eso no dice la entidad. Y eso verifica el OCE tampoco. Entonces, está mal usado el término, pero bueno, en estas situaciones existe. Es el tema este de que echa la ley, echa la trampa. Las entidades públicas saben que funciona así. Y como el OCE se cree nada más el tema de que existe una declaración jurada de la entidad donde dice que sí hay pluralidad de proveedores, ya no indaga más allá, ¿no? Le echa toda la responsabilidad a la entidad. Y la entidad, bueno, como nadie más le dice nada y el procedimiento se agotó ahí,
continúan con la contratación y, oh casualidad, gana la empresa que habían dicho que estaba direccionada. Es un riesgo bien grande y es como está funcionando ahorita. Y son situaciones que deberían pararse. Porque, desde mi punto de vista, la función del OCE no se debería agotar con el pronunciamiento que emite sobre las bases. Sobre las bases puede emitir un pronunciamiento diciendo, bueno, la entidad me ha dicho esto, pero que me lo demuestre. Hay pluralidad de proveedores, pero ¿de qué proveedores? A los proveedores que se les ha pedido cotización, siquiera tienen registro nacional de proveedores, ¿han ganado alguna vez alguna licitación sobre el rubro de contratación? Es muy fácil verificar eso. Pero esas funciones o esa práctica del OCE debería ir más allá. No solamente creyendo lo que la entidad está diciendo como declaración jurada, sino también pidiendo una verificación del tema. O en todo caso, la Oficina de Control Institucional tendría que tomar cartas en el asunto cuando denuncian casos así. Porque a veces los proveedores no denuncian solamente por alargar el proceso, es porque realmente existe un direccionamiento. El direccionamiento está básicamente cuando piden cotizaciones a empresas que no son del rubro. Bueno, tiene otra función de recurso de apelación y bueno, absorbe consultas, el OCE y desarrolla y administra el SEACE, lo que conocemos todos. Como habíamos estado señalando, en los requerimientos técnicos mínimos están las condiciones que deben cumplir los proveedores. Pero estas condiciones pueden estar dirigidas, ¿no? Lo que hacen las bases básicamente es la elaboración del comité de selección para lanzar el proceso y esto sea visto por todos los demás en el SEACE, ¿no? Pero es necesario que los proveedores puedan tomar acción sobre dudas o sobre transgresiones a la norma, porque el primer llamado a verificar una transgresión a la normativa es la máxima autoridad siempre. Es el alcalde el que tiene que verificar o por lo menos poner un marco normativo en el cual se prevengan estas situaciones, ¿no? Pero también en un segundo nivel los funcionarios que están a cargo, los jefes de logística, los jefes de administración, tienen que estar muy pendientes de que estas bases o este requerimiento, que es antes de las bases incluso, no esté direccionado a una empresa, ¿no? Son cosas que se tienen que analizar. Entonces, hay por parte de la entidad de los funcionarios de alto nivel son los que tienen que verificar, pero no son los únicos. La responsabilidad también es de los proveedores, porque los proveedores tienen que reclamar. De otra manera, estas situaciones van a ser como 1000 situaciones que han sucedido de direccionamiento y como nadie dice nada, la entidad sigue haciendo lo mismo. Es necesario reclamar. Es como esta situación y bueno, un poco amena también. En un aeropuerto hay un montón de gente, están esperando el vuelo, ¿no? Y de pronto, todos están esperando el vuelo y llega el copiloto. Llega el copiloto con lentes oscuros, con una varita así y con su perro. Ahí, que era ciego. Y toda la gente, este es el copiloto, está ciego, no vamos a viajar. Y la aerolínea dice, no, pero este es el mejor copiloto de la aerolínea. A nivel nacional es el mejor. Entonces la gente, bueno, pues, si lo dicen así, deberá hacerlo, ¿no? Y lo dejan pasar. De pronto llega el piloto, igual, con lentes oscuros, con una varita y con un perro. El piloto también era ciego. Y toda la gente, ¿cómo es posible? O sea, de repente es el copiloto, pero el piloto no, ¿no? O sea, por lo menos alguien tiene que ver, ¿no? Y todo el mundo empieza a reclamar. Y le dicen, no, pero este señor es el mejor piloto a nivel nacional e internacional. Tiene premios en todos los países, aquí también ha sido graduado. Tiene más de 20 años de vuelo, ¿no? Pero la gente, no pues, ¿no? O sea, ya, de repente tiene experiencia, ¿no? Así que vamos a dejarlo pasar. Total, que suben todos al avión y el avión empieza a partir. Se va a la pista de aterrizaje y el avión empieza a andar. Y cuando ya está casi cerca a terminar la pista, la gente empieza a gritar, ¿no? Desesperada, no, por favor, vamos a chocar. Cuando la gente empieza a gritar, el avión levanta el vuelo. Están volando. De pronto el piloto le dice al copiloto, oye, el día que la gente no grite, nos sacamos el ancho, ¿no? Es una situación de la que está pasando actualmente en el tema de contrataciones con mayor razón. Es necesario reclamar, porque si no, el avión se puede estrellar y si nosotros no decimos nada, también es un problema. Es importante, si es posible, a los órganos de control interno que son los llamados también a hacer fiscalización, porque ya vemos que el OCE a veces no entra a detalle del direccionamiento o de la atención a la normativa que se está realizando.
Bueno, un poco de lo que se trata, las consultas dentro del procedimiento de selección es bastante sencillo. Las consultas es por alguna sugerencia o alguna duda. O sea, no implica una transgresión. Una consulta que de repente se olvidaron de decirme qué color quieren el local y yo pregunto si lo quieren blanco o azul o rojo. ¿Sabes? Entonces es una consulta, ¿no? Una consulta cuando falta algún tema. Y lo hacen los participantes, el comité especial responde. Pero también existen las observaciones. Las observaciones dentro de un procedimiento está referido cuando hay una transgresión a la normativa. Es decir, ya no es una duda de que va a ser blanco o rojo la sala, sino por el contrario, de que no pidan pintura esmalte, porque la pintura esmalte solamente lo puede vender un solo proveedor. Imagínense acá. Entonces, y no es posible dirigir la contratación a una sola empresa. Entonces, una observación es cuando hay alguna normativa que está en contra. O de repente, las bolsas para la basura, ¿no? Hay normativas de regulación donde dicen que esas bolsas tienen que pedir que sean biodegradables, ¿no? Y las bolsas que están pidiendo no son biodegradables, entonces está vulnerando una norma. Esa es una observación que realizan los participantes como una manera de control dentro del procedimiento de selección. Una vez que se ha llevado a cabo las consultas y observaciones, lo que hace el comité especial es agrupar todas las respuestas y tener una nueva versión de las bases, que son las bases integradas, ¿no? Y ahí están, bueno, ya la posibilidad de que los postores, si no están de acuerdo, y siempre y cuando el caso se trate de un concurso público o una licitación, puedan elevar las bases al OCE para que el OCE verifique. Pero cuando hay un concurso, cuando hay una licitación, cuando los montos son mayores a 400.000 soles. Si es una contratación menor a 400.000 soles, es una adjudicación simplificada. Y en las adjudicaciones simplificadas, si cae una transgresión y yo hice mi observación y no me hicieron caso, en la simplificada, ¿yo puedo recurrir al OCE? No puedo. Ese es un cambio normativo también, supuestamente para agilizar las contrataciones. Pero lo que están haciendo un poco, o lo que está pasando es que la entidad, como ya sabe de que el OCE no va a decir nada, entonces, bueno, absorbe las observaciones también favoreciendo a la empresa que ya se había apartado inicialmente y continúa con el proceso hasta la buena pro y el contrato, ¿no? Aquí no pasa nada. La entidad firma el contrato con el ganador de la buena pro, pero para ganar la buena pro los proveedores presentan documentos, ¿no? Presentan documentos, y en la presentación de documentos existe toda una situación irregular que está pasando en muchas entidades públicas, que es los documentos falsos, las declaraciones falsas. Presentan, por ejemplo, hay anexos que son básicos en todas bases, ¿no? Tus datos, que tú presentas una declaración jurada que cumple con todo, que no tiene ningún impedimento, ¿no? Plazo de entrega, cosas así, ¿no? Pero la entidad, o el comité especial, tiene la potestad de poner alguna otra verificación, alguna otra certificación en la cual se puede verificar algún cumplimiento de los términos de referencia. No basta la declaración jurada, la entidad tiene esa potestad de decir, bueno, preséntame algún otro documento que certifique tal condición. Lo puede hacer. A veces no lo hace, a veces por desconocimiento, y lo ponen tal cual. Pero cuando lo hace, o piden experiencia por el valor de la contratación. Y ahí sucede un tema bien preocupante, porque la experiencia que te piden es un contrato con su conformidad, ¿no? Sucede, y está sucediendo, de que existe, por ejemplo, un proveedor, para poner el caso de celulares, proceso de celulares por un valor de 100.000 soles, y la experiencia que pide la entidad también es por 100.000 soles. Entonces, yo que saco fotocopias, mi empresa de fotocopias, quiero entrar a esa licitación porque tengo un vecino que vende celulares y yo le puedo comprar a él y vender, pero no tengo experiencia. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los proveedores? Agarran un contrato que nunca se hizo y lo firmo con mi vecino o con mi compadre. Y le digo, oye, firma acá diciendo de que yo te vendí celulares por un valor de 100.000. No, firma nomás. Oye, ¿no me van a chequear? No, nadie chequea. Pero firma en el contrato y firma la conformidad. Y ese documento, que es un documento totalmente inválido, que es un documento fabricado, lo presentan al proceso de selección. ¿No? Lo presentan al proceso de selección. Dentro de la ley de procedimiento administrativo general existe una figura que se llama la fiscalización posterior. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la entidad pueda verificar la validez de los documentos
que se presentan en un procedimiento administrativo. Pero ¿en qué consiste? O sea, la reglamentación en la práctica, ¿en qué consiste? La fiscalización posterior no es otra cosa que la consulta que hace la entidad a mi compadre. Le dice, ¿tú firmaste este contrato? ¿Es tuya esta firma? Obviamente, mi compadre va a decir, sí, es mi firma. ¿Qué dice la entidad de esa fiscalización? Ah, ya, perfecto, se acabó la fiscalización. Eso es un nicho de mucha corrupción, es lo que está pasando ahora. La prevención de la corrupción a ese nivel ya es mucho más compleja que una normativa interna de la entidad. ¿De qué dependería? Yo planteo una idea de que la entidad pueda verificar más detalles sobre esa transacción, porque la entidad, la fiscalización que hace, lo único que verifica es que la contraparte firmó el contrato, nada más. Pero sería importante que la entidad pueda chequear el impuesto que se pagó de esa transacción. ¿Lo puede hacer? Ahora no. Preguntan a la SUNAT para ver si hubo un pago de impuestos de esa transacción y la SUNAT nunca responde. De repente sí sería importante que las leyes se modifiquen para que el titular de la entidad, como responsable de la fiscalización y prevención de la corrupción, pueda tenga más facultades para realizar fiscalización posterior. Una facultad más amplia, como para pedir los impuestos, el detalle de los impuestos que se han generado de una transacción. Solamente así se podría verificar si esa transacción es válida o no. Si le pregunta solamente a la otra persona que firmó, le va a decir que sí. Le va a decir que sí. Algunas veces incluso los proveedores son tan avesados que ni siquiera le dicen a la otra parte que van a firmar y presentan el documento así. Cuando la entidad le pregunta a la contraparte le dice que no es su firma. Y todos esos procesos están en sanción. El tribunal lo sanciona porque era un documento falso. Y obviamente no se queda en sanción si no pasa a fiscalía porque hay un delito de falsedad en ese caso. Entonces, es una situación para una entidad bastante compleja el tener que hacer una fiscalización buena, una fiscalización que tenga un resultado poco. Lo único que hace es verificar la veracidad de las firmas. Y eso, para hacer fiscalización, la verdad que dista mucho a lo que se pretende prevenir. Y bueno, se firma el contrato, ¿no? El contrato está integrado por los documentos de la propuesta, por el documento que se firma y también por las bases integrales. Esos tres elementos conforman el contrato con el Estado, ¿no? Hay situaciones incluso donde un proveedor realiza un servicio sin contrato, no tiene contrato y de pronto empieza a realizar el servicio o continúa realizándolo. Tiene el servicio de limpieza por un año, pasó el año, no hay adendas, no hay un nuevo contrato, sino que sigue prestando el servicio. Esas situaciones existen mucho. ¿Y qué pasaría si existiera una situación de esa naturaleza? Hemos tenido casos ya, en este caso la Municipalidad de Lima. Sucede que era un contrato para recolectar los residuos, ¿no? Y pero ese contrato nunca se hizo. Entre comillas, se olvidaron de hacer el contrato. No es que se hayan olvidado, de repente ha habido arreglos de por medio, ¿no? De los cuales han exigido a la empresa que cumpla con el servicio para no tener un desabastecimiento de esta naturaleza, y no han hecho el procedimiento regular, no han hecho el contrato y lo han dejado así. Administrativamente, dentro de las entidades, cuando sucede una situación así, lo que hacen las entidades públicas es aprobar un reconocimiento de deuda. Un reconocimiento de deuda es un documento o una resolución, no está parametrado, no está parametrado, pero las entidades lo que hacen es sacar una resolución donde están reconociendo que el servicio se hizo. El servicio se hizo y por lo tanto se necesita pagar. Pero esa es una trampa muy grande y también es otro nicho de corrupción. Porque si el servicio ya se hizo, si todo ya está hecho, se supone, ¿cómo sabes tú cuál es el valor real de lo que realmente se ejecutó? No lo vas a saber nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el proveedor, en este caso, como sabe que le van a sacar su resolución de reconocimiento de deuda, ¿no? Y puede conversar con la persona que va a sacar el reconocimiento de deuda, es muy fácil. Tendría que ir y decirle, mira, te toca a ti tanto, sácame el reconocimiento de deuda, y finalmente el precio que le estoy cobrando es un precio bastante mayor a lo que realmente cuesta ese servicio, ¿no? Ese es el problema que pasa de una contratación o de un servicio que se desarrolla sin contrato, sin proceso. No es solamente una falta administrativa, desde mi punto de vista incluso hay visto ahí de corrupción.
siendo autoridades locales, es muy importante que verifiquen esos temas, porque seguramente va a pasar donde existan situaciones que un servicio se hizo y de pronto las áreas encargadas, involucradas, están pidiendo que se le reconozca la deuda porque el servicio se hizo y de pronto el proveedor hizo el stand o hizo todo lo que habíamos pedido, pero no hicimos contrato por el apuro. Es una situación muy peligrosa. Así que preferible, desde mi punto de vista, es no suscribir ningún reconocimiento de deuda. Si el proveedor quiere ese cobro, que vaya a un proceso judicial. De otra manera no, porque ya sea por un tema de agenda o por cosas mucho más importantes, el alcalde está coordinando muchos temas importantes de la alcaldía y son las áreas usuarias o a veces las áreas logísticas que con los proveedores transan para que realicen servicios sin contrato. Y después pasan con todos los informes al alcalde. Firma porque hay un reconocimiento de deuda. Situaciones así no deberían remitirse, porque detrás de eso puede existir sobrevaloración. En este caso, una sobrevaloración pidió 3.7 millones, pero la denuncia decía que en realidad el servicio valía 2.5. ¿Cuánto dinero hay de más? Mucho. Entonces es importante que se tome en cuenta de que estas figuras pueden pasar y la mejor prevención es no aceptar el reconocimiento de deuda, salvo que sea totalmente verificable. Si es totalmente verificable y el precio, se hizo una indagación que está dentro del precio del mercado, podría ser, pero lo mejor es no aceptar una situación de esta naturaleza. La subcontratación es una facultad de los proveedores que está dentro del marco normativo, pero nuevamente está en el marco normativo y en la práctica funciona y nadie se da cuenta tampoco. Yo no sé si no se dan cuenta porque hay algo de por medio o son simplemente desconocimiento. ¿Qué implica la subcontratación? Si yo he sido seleccionado y he contratado para pintar esto, se supone que yo, con las personas que he propuesto, tenemos que venir a pintar. Pero de pronto yo vendo celulares, pues yo no me dedico a esto. Entonces lo que hago es decirle a la empresa del vecino que venga él a pintar. ¿La entidad verifica eso? No hacen una verificación. Total, entra gente para pintar y ya está. Pero es importante que esta figura se tome muy en cuenta porque al final es lo que pasa en lo común y nadie se da cuenta y nadie se percata. ¿Y cuál es el resultado? De que el servicio está mal hecho. ¿No? Porque no son especialistas o yo no me hago responsable porque yo gané el contrato y debería ser el responsable. Pero bueno, lo hizo el otro, así que yo ya me la cobro después. Así que la subcontratación existe en la figura normativa de que si yo no lo puedo hacer, lo puedo ceder, pero no del todo, existe hasta un 40% para subcontratar, siempre y cuando tenga autorización de la entidad. Eso es lo formal, ¿no? Informalmente sucede y es necesario que la entidad pueda tener elementos de investigación, de verificación de que el personal que está yendo es el personal que se propuso en la oferta, ¿no? Es muy importante eso. Los adicionales y reducciones, como ahí habíamos ya visto, para temas de bienes y servicios, la norma establece de que no puede haber un adicional o reducción más allá del 25% del monto del contrato, ¿no? Pero a veces los adicionales no siempre representan el monto que dicen representar, ¿no? Y vamos a lo mismo, a la falta de competencia ya dentro de la ejecución contractual. Si tú firmaste el contrato con un proveedor y de pronto existe una necesidad nueva, ya no vas a hacer una indagación. Lo que puedes hacer es contratar con el mismo proveedor, una prestación adicional, una adenda, ¿no? Pero, como el ganador de la buena prueba, el que ha firmado el contrato, ya está dentro de la entidad, entonces te cobra un precio totalmente alto, ¿no? Te dice, bueno, te tengo que pintar esto y de pronto hay una gaveta más que te tengo que pintar de 5 metros cuadrados y el valor en el mercado se pone un monto de 1000. Pero yo te pongo 5000. Entonces, la entidad en esos casos ya no sale al mercado, sino le cree al proveedor porque ya tiene el contrato ganado, ¿no? Y se hace las alertas a 5000, totalmente sobrevalorado, ¿no? Pero cuando existen situaciones así, no están obligadas las entidades a realizar adicionales, no están obligadas. O sea, se puede hacer una contratación menor a 8 IPs, ¿no? Para que se pinte solamente esta parte, total es la misma pintura. No en todos los casos funciona igual,
Cada caso, cada contratación es totalmente diferente, pero no están obligados a ser adicionales cuando realmente exista una necesidad. Ese adicional se puede convertir en una contratación independiente. Podría ser otro proveedor, de repente, pero ya entras a un nivel de competencia entre cotizaciones para ver quién es el que puede ganar. Existe también lo que se llama ampliación de plazo. Los proveedores tienen que entregar el producto o realizar el servicio en un determinado plazo, por ejemplo 30 días. Si dentro del día 30 no está, lo entrega el día 31, por más que sea un solo día, ya existe penalidad. Ya está, hay una fórmula con la cual se calcula la penalidad diaria, ¿no? Y es un tema económico porque ya no se le paga el total al proveedor, sino se le reduce el pago. Pero existen ciertas condiciones para pedir la ampliación de plazo. No es que, uy, me demoré, disculpa entidad, y te pido que me apruebes la ampliación de plazo y ya está. Tiene que ser una situación totalmente verificable, objetiva. Y si la entidad, si el gobierno local, una municipalidad en este caso, necesita comprar los celulares, otra vez vamos al ejemplo. Ya llegó el día 30 y no entregan nada. Llegó el día 32 y no entregan nada. Y de pronto el proveedor dice, manda una carta en una sola hoja, y dice, uy, no, lo que sucede es que el barco que traía la importación encalló y al final ya no, la importación ya no puede realizarse. ¿No? Si la entidad dice en esa situación, ok, perfecto, te amplío el plazo, te está cometiendo un grave error. Porque con una sola declaración no debería constar. Debería por lo menos tener alguna otra información de que ese hecho haya generado retraso. Porque si no, va a pasar de que la ampliación de plazo no tenga ningún sustento. ¿Y quién se beneficia con la ampliación de plazo? El proveedor. Porque ya no le van a cobrar la penalidad. ¿No? Entonces, son situaciones que uno tiene que verificar y tener siempre en cuenta, porque la ampliación de plazo siempre debe tener un sustento objetivo. De lo contrario, es preferible no aceptarlo. Las penalidades también, claro, lo que eventualmente se le cobra una entidad por el retraso efectuado. Es como un resarcimiento. Esta penalidad no puede ir más allá del 10% del monto del contrato. Y eso se desarrolla a nivel ya interno. Eso hay una fórmula, que está en el reglamento y en las bases, y la entidad cobra por cada día de atraso, ¿no?, al proveedor del último pago o de los pagos parciales que va realizando. El tema de la conformidad es un tema, de repente, uno de los más delicados que puede existir dentro de la ejecución contractual. Acuérdense que ya ganó la buena prueba del proveedor y estamos dentro de la ejecución del contrato. Y la conformidad, hoy por hoy, en las entidades públicas, es un formato donde lo firma el área usuaria, lo firma administración, y con eso se deriva el documento de finanzas para el pago, ¿no? O sea, no le toman la gran importancia. Y hoy por hoy muchos casos de corrupción están basados justamente en el documento de conformidad. La conformidad es con lo que se cierra el contrato. Es la declaración que hace el funcionario de que le consta de que todo el servicio se ha hecho conforme. Entonces, para verificar de que todo el servicio se haya hecho conforme, es necesario revisar las condiciones mínimas, ¿se acuerdan el primer paso? Condiciones mínimas, con el resultado del servicio o del bien que han entregado. Hacer una comparación entre lo que se pidió contra lo que realmente se obtuvo, ¿no?, a nivel documental, obviamente. ¿Se acuerdan? Todo es revisable, así que es necesario dejar en evidencia eso. Y una vez que se ha dejado en evidencia eso, recién firmar el acta de conformidad. A veces por el apuro los funcionarios lo que hacen es firmar el acta de conformidad y suficiente. Y cometen un grave error porque al final no todas las actividades están demostradas. Hacen una auditoría 2 años después, increpan a la autoridad que firmó el acta de conformidad, y total que nunca supieron cómo probar todas las demás actividades que no constan en el expediente de contratación, y se meten en un grave problema. Todas estas coimas que estamos viendo, por ejemplo, del caso de Odebrecht, involucra cada una de las partes, cada una de las etapas de contratación, desde el requerimiento, que puede tener ciertos elementos que lo pueda cumplir una sola empresa, desde las bases, en la evaluación de propuestas, el comité especial puede tener ciertos criterios para una propuesta, o ciertos criterios para otra propuesta, y en la ejecución del contrato, porque la conformidad o la supervisión no lo hacen de una forma regular. Una coima a tan alto nivel implica no solamente ganar la buena pro, sino que la supervisión del contrato no se haga tan exhaustiva, o que la conformidad
tampoco no le verifiquen muchas situaciones. Pueden entregar un material que no se pidió, ¿no? Y como ya todos están dentro de la cadena supeditados a lo que diga un funcionario, ¿no? Pueden firmar las conformidades y los documentos de contratación para el pago, y al final ellos son los que terminan siendo responsables. O sea, es importante que desde la cabeza se dirija una política de anticorrupción para que esa figura no exista, ¿no? Y de prevención a través de una normativa interna. Esta situación lo dejo ya casi al final, porque se trata del convenio arbitral. En el convenio arbitral, en la norma anterior que estuvo vigente hasta el año pasado, existen en sí dos tipos de arbitraje. Uno que es el arbitraje institucional y otro que es el arbitraje ad hoc, ¿no? El arbitraje institucional se refiere, bueno, a entidades que ya están acreditadas por el OCE. El mismo OCE tiene su centro de arbitraje. En la Católica, la Cámara de Comercio, hay instituciones arbitrales, ¿no? Pero también está el tipo de arbitraje ad hoc. El tipo de arbitraje ad hoc lo escogen las partes, ¿no? Hasta la norma anterior era facultativo, o uno u otro. Al parecer sería una decisión totalmente discrecional, al parecer sería una decisión totalmente que no va a traer ninguna consecuencia negativa, al parecer. Pero ¿dónde está el problema? Que cuando se escoge, o cuando se escogía, el arbitraje ad hoc, ¿no? Existía algún problema en la ejecución del contrato, yo, proveedor, escogía a mi amigo, que es árbitro, y este señor que escogía a otro, que a veces son tres, escogía a otro que también es parte del mismo grupo económico. Entonces, finalmente yo, proveedor, arreglaba con los árbitros, ¿no? Siendo ad hoc, y todos los laudos arbitrales que sacaban lo hacían a mi favor. O lo siguen haciendo, porque hay muchos casos que el Estado está perdiendo justamente procesos arbitrales, está perdiendo arbitrajes por situaciones a veces totalmente irregulares, y nadie controla eso. ¿Y cuál es el problema? De que todos estos problemas que están sucediendo derivan casi siempre de un arbitraje ad hoc, porque son las partes las que eligen. Entonces, ¿y eso en qué momento, o sea, en dónde se pone? ¿O es ad hoc o es institucional? En las bases. El comité lo pone. Como les decía, parece una decisión totalmente sin trascendencia, pero la trascendencia va a ser si existen problemas dentro de la ejecución del contrato. Así que es importante de que todos los arbitrajes que se pongan en unas bases sean netamente institucionales, porque quizás habría menos posibilidad de que alguna institución se preste en la corrupción. Puede haber sí, pero es menos probable a que sea el tema ad hoc, a que el arbitraje sea ad hoc, porque hoy por hoy es lo que está sucediendo. El Estado pierde arbitrajes millonarios justamente porque el árbitro tiene un criterio totalmente arreglado, parcializado, justamente a la empresa que le está cubriendo los gastos. Hoy por hoy la norma ha cambiado, ha hecho una variación en esos aspectos, y dice de que arbitraje ad hoc se puede escoger siempre y cuando la contratación sea a 25 UITs. Estamos hablando de 105.000 soles aproximadamente. 105.000 soles para abajo, la entidad puede escoger algo. Pero la recomendación es que aún así sea una contratación menor a 100.000 soles y tengan la potestad de escoger algo, siempre escojan institucional, ¿no? Verifiquen eso, siempre que cuando ya sean autoridad y finalmente tengan que hacer una revisión de los procedimientos de contratación interna, o sea, verifiquen esas situaciones, ¿no? Para que no en el futuro, en una ejecución contractual, no exista un laudo totalmente irregular. Bueno, a manera ya de finalizar, no sé si me extendí o creo que estoy bien. A manera de finalizar, solamente tener en cuenta esas cosas, ¿no? La supervisión y fiscalización constante de los alcaldes y funcionarios competentes es una situación, es una práctica que lo tiene que realizar quizás desde el momento en el que ingresan a una municipalidad. Verificar cómo son los procedimientos de contratación y tratar de mejorarlos en virtud de las recomendaciones que se les ha dado. Lo mejor es tener una directiva, un lineamiento que identifique esos puntos críticos para poder tener alguna recomendación o una prevención de la corrupción. No lo vamos a desaparecer, siempre va a haber, pero por lo menos se puede prevenir bastante con algunos tópicos. Otra situación que debemos tener en
que, bueno, una regulación y adecuación interna de los procedimientos que tienen que ser claros y objetivos. Identificar también qué persona o qué área es la responsable de cada parte del procedimiento de contratación. Porque a veces no se identifica y a la hora del problema no sabemos exactamente quién fue el culpable o quién fue el corrupto dentro del procedimiento de contratación. Y eso también podría ser un problema grave. Otra situación es, bueno, verificar e identificar los proveedores que participan en el estudio de mercado. Así como habíamos señalado, el estudio de mercado, el área logística no siempre hace participar a las empresas que son del rubro. A veces para relleno nada más ponen empresas que se dedican a otra cosa para que solamente sea una empresa la que gane la licitación. Y si alguien me pregunta si hay pluralidad, la entidad va a decir que sí hay pluralidad porque consultó a 2 o más empresas, de las cuales obviamente una sí se encarga del objeto de la contratación y las otras que fueron consultadas se encargan de una cosa totalmente diferente, de un objeto totalmente diferente. Es necesario hacer la identificación de los postores que participan y ganan la buena prueba. Y esto es muy importante. Cualquier tema, cualquiera de esos temas tiene una connotación directa con la corrupción. Todos estos tópicos, todas estas recomendaciones, como habrán visto, tienen una connotación directa con la corrupción. Lo que resulta más, bueno, y en la prensa han salido los casos más sonados o con las situaciones más álgidas de crisis política, ha sido principalmente por ese tema. Han habido de todos, pero principalmente por ese tema, identificación de postores que ganan la buena prueba. ¿Por qué? Ya vimos el caso de Cecilia Chacón, ¿no? El hermano, la empresa que tenía su hermano, ganó la buena prueba, ¿no? La entidad no verificó o no hizo una indagación de con quién está contratando, ¿no? O sea, solamente ganó la buena prueba, firmó el contrato, empezó el servicio y la entidad dijo, bueno, será alguien que está capacitado a hacerlo, ¿no? Pero es necesario hacer una indagación de con quién se contrata, porque finalmente si existe una contratación de algún hermano, de algún cuñado, de algún miembro de logística, ¿no? O que esté vinculado hasta un segundo grado de responsabilidad, va a repercutir en la gestión municipal. Porque finalmente se ha podido promover ciertas políticas anticorrupción, pero a veces por un hecho de repente tan escandaloso, por decirlo de alguna manera, tratan de traer abajo todo un esfuerzo que hace un gobierno municipal. Y bueno, verificar también siempre las adendas como parte de una indagación de mercado, para verificar el precio propuesto. Como habíamos señalado, las adendas no siempre están referidas a una situación de necesidad que tenga que ser satisfecha por el que ha ganado el contrato. Se puede hacer una contratación directa o una contratación aparte con otro proveedor. La ventaja es que de esa manera se puede obtener un precio de mercado. Si lo hago con el mismo contratista, cabe la posibilidad de que el contratista me ponga un precio bastante alto. Si yo tengo la alternativa, yo como entidad tengo la alternativa de verificar que ese precio sea el precio de mercado, perfecto, hago la adenda. Existen informes, existen pruebas, existe una indagación de mercado en esa etapa. Perfecto, hago las adendas. Si en caso de eso no resulta claro, puedo hacer una contratación totalmente aparte, ¿no? Bueno, principalmente estas son las recomendaciones. Era un poco incidir en los puntos en los cuales la normativa de contrataciones no tiene abasto, el OCE tampoco tiene abasto, y a veces la Contraloría o los órganos de control interno tampoco se dan abasto. Entonces, en esas situaciones donde es tierra de nadie, en esas situaciones donde la norma te presenta vacíos y los funcionarios pueden hacer y deshacer como quieran, la única manera de cómo prevenir esas situaciones es con una regulación interna. Una regulación interna en la que desde el mismo alcalde comprometido con la lucha a la corrupción hasta el funcionario de menor nivel sepan que los procedimientos están ya totalmente establecidos y saben qué es lo que se puede o no se puede hacer. Es importante que exista desde la cabeza, porque si no, una directiva que se plantea y se obliga a todos nada más resulta siendo muchas veces una ley de muerte, ¿no? Pero si esto es acompañado por el compromiso, la voluntad o el mensaje claro de lucha anticorrupción, esta normativa puede tener un efecto mayor en la práctica. Que la contratación municipal se convierta en la fuente de generación de corrupción y comisión de delitos que finalmente afecten a la administración municipal. Es a veces difícil hacer todo eso, lo ha dicho.
el alcalde, el que ingresa al alcalde, tiene que establecer procedimientos internos más allá de la ley para asegurarse que se garanticen que en cada uno de esos pasos, desde el principio, que son los requerimientos, hasta el final, que es la conformidad de las adquisiciones, se haya verificado paso a paso el cumplimiento de las normas. Y obviamente para eso requiere personal de confianza en esa área y además hacer una alianza realmente con el órgano de control interno, porque a veces las autoridades le temen al órgano de control porque creen que es una especie de espía que está buscando tres pies al gato, y no es así. Hay que establecer que el órgano de control tiene sus propios programas para poder establecer fiscalizaciones que pueden ayudar a prevenir eso y sobre todo a advertir a los funcionarios que tienen que andar con cuidado porque van a ser fiscalizados realmente. Se habló de los impedimentos. Obviamente ningún alcalde va a poder saber pues cuántos impedidos hay para contratar con su municipalidad. Comencemos por los 130 congresistas, los 20 ministros, los funcionarios, sus familiares, que vamos a más de 1000 personas, ¿no es cierto? Entonces, eso se les puede escapar pues a la autoridad. Pero lo que no puede escaparse es su familia. Si yo soy alcalde, yo no puedo tener esa cosa gaseosa, y declaro nombre de mi esposa, nombre de mi cuñado, nombre de mi suegro, nombre de mi yerno, y tengo todos esos nombres y se los entrego a la oficina encargada de adquisición y digo, por ninguno de esos pasa. Y me vas a chequear los contratos para ver que no son socios, que no son representantes, porque obviamente el alcalde no puede tener un control absoluto y algunos familiares a veces se meten sin darse cuenta y creen que aprovechando la relación y algún funcionario quiere ganar una ventaja y después de varios años lo encuentran. Resulta que nos ha pasado a los alcaldes. Ha habido uno que teniendo en su ciudad, creo que 2 grifos proveedores, uno de los grifos era de una persona vinculada, él ni lo sabía, venía ya suministrando petróleo hacía tiempo a sus unidades y siguió contratando. Obviamente los adversarios políticos lo detectaron, lo denunciaron y se generó su vacancia, porque por estas contrataciones estando impedido, el jurado vaca incluso al alcalde mientras se vea ese proceso. Y fue muy pesado para él encontrarse con eso que no había buscado. Pero le van a decir, no, por supuesto, ahí hubo intención. Entonces hay que curarse salud. Entonces, uno debe impedir a toda costa que sus impedimentos personales puedan darse en uno de esos casos. Y lo otro es incentivar a la población a que denuncie, a hacer una alianza con los proveedores y hacerlos reunirse en una asamblea y decirles, señores, aquí quiero que ustedes hablen. Si tengo un funcionario que hace pues términos de referencia llamando pues a 2 compadres, ¿no es cierto?, que se dedican a cualquier cosa menos a eso y luego a su amigo para que sea beneficiario, eso yo como alcalde no lo voy a saber, pero sí lo van a saber los comerciantes de la zona, los industriales, los proveedores, y deben hacer la denuncia pública. Debo tener una página, si estoy en capacidad de tener una página web en la que se canalicen estas situaciones y se la hagan ver, y una persona en mi confianza que vea que estoy contratando volquetes para una obra y los otros 2 que cotizan, que son microbuseros. Entonces, que me dice empresa de transporte, pero no son especialidades. Pues, lo llamas al funcionario y si no tiene una explicación lo sacas. No se le puede estar escapando a los elefantes. Imagínense cuántas cosas podrán estar pasando por ahí. Entonces tengo que tener esa actitud. Compromiso con la población, compromiso con los proveedores, porque también se coluden los proveedores, se ponen de acuerdo, tú no digas nada ahora y en la siguiente yo no digo nada y entonces todos hacemos sobrecostos, ¿no? Entonces eso creo que es lo que se llamó al final una actitud anticorrupción. Repito, no podemos ser tan utópicos de pensar que vamos a impedir absolutamente que se produzca, que vamos a tener una congregación de 200 empleados santos, dignos de beatificación en su actitud. No, siempre va a haber la tentación y siempre va a haber alguien que quiera sacar provecho y va a aparecer un familiar o amigo que va a querer aprovechar su contacto para hacer tráfico de influencias. Pero si tienen una autoridad que está íntegra, comprometida en una política anticorrupción, va a ser muy difícil que eso prospere, o en todo caso, si se detecta, no se le va a imputar pues, a esa autoridad para que pierda confianza a la población, sino al revés, se le va a decir, no, sabemos que sí estuvo luchando y estas cosas son pues incidentes, que no tienen nada que ver con una falta de voluntad de combatir la corrupción.